Señor Murillo, Don Murillo, perdón. Don Muri, Don Inge, Muri. Andrés, ahora sí que ya que la gente como quiera nos diga, como que hasta señor, don. Sí. Por fin Andrés, ya después de tanto va a cantar al agua, dice el dicho. Así es, que Que hasta que ya lo rompe. Ya lo platicamos, ya estamos aquí. Tuvimos 5 likes. Sí, 5 likes. Nosotros dijimos que con uno lo hacíamos, entonces ahí andamos de hocicones. Ahora es más compromiso que nada. Ya estamos aquí. Este es ahora sí donde inició todo, donde se creó todo. Estamos en... Por cierto, hay que agradecer a los campos, los mandilones, acá donde se lleva a cabo la Liga Infantil El Verde. Así es, un saludo a Jaime y a sus papás por gracias por la hospitalidad, por dejarnos empezar esta locura aquí nosotros. Así es. La realidad es que qué mejor escenario para iniciar que donde nos conocimos el señor Andrés y yo. Primero como rivales. Amigos y rivales primero, y luego ya como compañeros de equipo. Y a partir de ahí de empezar a... para eso es esto, o sea, precisamente por eso es que hoy día nos vean a nosotros dos, como este par de locos que de repente fue de... Pues hay que ver qué se nos ocurre para que la gente conozca nuestro camino y por qué estamos haciendo esto, ¿no? Pues por locura, ¿qué más? Por locura y por nuestros hijos. Sí, por un legado. Ahora sí que era... Así nació todo, amigos, próximos seguidores. La realidad es que la historia es muy corta, fue muy rápido, normalmente el señor Andrés, mi partner, ya grababa los partidos de su hijo. De repente ya en el andar del torneo, de que nos encontrábamos cada fin de semana, a veces con el desvelo, a veces con la mala cara, a veces con mil cosas que pasan como cualquier familia, y que tenemos que madrugar y llevar a los hijos a jugar, pues empieza la historia, ¿no? Y fue de... ¿Cómo fue cuando me dijiste? No, más bien. Acuérdate, para decir que la historia es la... En la oficina teníamos un dicho que en bocas cerradas no entran moscas. No entran comisiones. Entonces aquí, Don Muri me dijo un domingo, oye, ¿y por qué no narras? Y pues yo acordándome de mi frase célebre le dije, te invito el próximo domingo a que narres. Y ahí va uno de... ¿Sí? Entonces, a partir de, creo que la jornada 13 o 14. Sí, ya prácticamente al final, noviembre del año pasado. Se unió pues aquí al staff de Papá Futbolero. Y el Día de Reyes Magos, cabrón. El Día de Reyes Magos. Ahí andamos de hocicones. Se nos ocurrió iniciar ahora esta nueva locura. Sí, ahora sí que nos salió el niño. Y esto viene cargado de la mejor vibra, la mejor intención. Sabemos que habrá gente que no le pueda gustar lo que vamos a hacer. Mientras a nosotros nos guste, creo que lo demás viene sobrando. Va a haber lovers y haters. Lovers y haters, ahora sí, o nos van a funar, o nos van a decir, estos dos ya están más grandes como para andar haciendo ese ridiculeces, también se vale. Sí. Si lo hacemos frente al espejo, que no lo hagamos frente a la cámara, ¿no? Y eso finalmente es parte de contar la historia de nosotros como familias. O sea, finalmente el objetivo de estar platicando hoy con ustedes delante de una cámara, haciendo más que el ridículo de repente, pues es contar nuestra historia, cómo hemos vivido estos últimos años, acompañando a nuestros hijos, finalmente con un sueño, con una idea, una ilusión de jugar fútbol. De repente nosotros, algunos podemos ser futbolistas o haber jugado, otros no tenemos ni idea de qué carajos es patear una pelota o qué mal se ven 22 personas jugando el balón en una cancha. Pero pues ahora sí que en gustos se rompen géneros y en géneros se crean gustos. Así es. Y bueno, pues este podcast, Papá Futbolero, tiene como objetivo el transmitirle pues las vivencias que tanto Don Muri como su servidor a través de estos, en mi caso, 7 largos años hemos vivido, como dicen, desveladas, enojos, gastos, lesiones, nutrición, desveladas, mañanadas, hijo de la mañana, lloradas, sufridas, de todo, ¿no? ¿Por qué? Porque todos hablamos de fútbol, pero nadie dice lo que pasa afuera de la cancha.
Y sobre todo la manera en compartir a veces nuestro desconocimiento o el que a lo mejor también nosotros o aquellos que pudimos haber jugado creemos que puede ser de una manera y de repente también perdemos noción de que pues, son nuestros hijos los que están en una cancha. Ellos hoy día están atravesando una etapa, o sea, traemos 7 años y la realidad es que compartimos también incluso la trayectoria. Ok. No somos expertos, o sea, la realidad es que este canal o esta locura no nace en ser todólogos o ser sabedores de una sola verdad. La realidad es que don Andrés, el Inge Oviedo, tiene su verdad, yo tengo mi verdad y hoy día es tratarla de transmitir. ¿Por qué? Porque finalmente siempre hay familias detrás de los jugadores, siempre hay papás, siempre hay mamás, hay abuelos, hermanos, primos, tíos, nos traemos hasta todo el barrio a que de repente cuando hay un partido importante, una final, pues todos queremos apoyar y buscamos que nuestros hijos logren y se diviertan sobre todo, pero de repente había estos sentidos o puntos en común con don Andrés, donde decíamos, pues también creemos que nos hemos equivocado en algún momento. Claro. Y que finalmente hoy día es trasladar este proceso formativo de nuestros hijos buscando un sueño y buscando pues todo lo que conlleva el poder el día de mañana lograr que ellos sean profesionales. Y no profesionales en el fútbol, sino realmente lograr que ellos aprendan, entiendan que este recorrido pues hay altas y bajas. Porque y es parte de lo que queremos platicar. Ahí creo que también vamos a estar de acuerdo, Bon Muri, de que el fútbol al final del día es una disciplina, se debe de llevar un régimen, se debe de llevar un sistema, se debe de llevar una metodología y que esto, ahorita que están viviendo ellos en el proceso de su sueño por llegar a ser futbolistas profesionales, en caso de que no lo lleguen, lo pueden aplicar en sus estudios, en su profesión, en su carrera y hasta en su vida diaria. Sí, o sea, finalmente hoy día partimos desde la disciplina, desde el tener que acomodar sus cosas o obligarlos nosotros como papás a que acomoden su maleta, a que limpien sus zapatos de fútbol, a que tengan listo el uniforme, a que se peinen, porque de repente no se peinan. Bueno, y luego hoy día ya con los pelos aquí en la frente. O salen con el almohadazo. Porque ya se nos hizo tarde y no llegamos al partido. Sí, o sea, sí. La realidad es que todo esto va en función de valores. O sea, la realidad de nosotros como papás, como familia, lo que tratamos de inculcarle a nuestros hijos, finalmente parte todo, ¿no? Y creo que en este proceso formativo que han tenido nuestros hijos desde chicos, pues, o sea, ¿qué hemos aprendido también o qué nos han enseñado el estar compartiendo con otras maneras de pensar, con otros papás, situaciones que de repente, pues hay torneos, hay gastos, hay que completar la colegiatura, hay que a los equipos se les ocurre estrenar uniforme cada tercera jornada. entonces, y a 100 pesos. No, y que ya se vuelven viajes y torneos que en lugares hasta fuera del país, digo, que ya tendremos la oportunidad seguramente de ir, pero es parte de nosotros qué hemos aprendido, qué podemos transmitirle y espero que este contenido, porque ahora sí que en la actualidad este contenido sea la manera en que podamos entender y ayudar a mucha gente, ¿no? Sobre todo en la experiencia y en la inexperiencia que ya tenemos y que queremos transmitir. Así pues, es. Lo vemos como una aventura y que finalmente parte de no solamente estar hablando de la historia de Manuel y de Andrés, sino buscamos también sumar personalidades. O sea, personajes que aportan precisamente en el proceso formativo de nuestros hijos. Pero antes, déjame platicarte una historia bien curiosa de papá futbolero. Un día fuimos en el anterior equipo que estábamos, en la escuelita, en el CID de los Leones Negros Huentitán. Éramos unos papás muy distinguidos, cabrón. Éramos muy, ¿cómo se dice la palabra? Alegones, criticones, ¿no? Entonces, me empecé a observarlos y papá futbolero nace, güey, grabando a los papás durante el partido. Ok. ¿Sí?
y empezarles a tirar carrilla por medio de los videos. Ok. ¿Sí? Ahora sí que empezaste a funarlos hoy día. ¿Sí? Y se escondían y no, y los tenía que andar buscando y bueno. Después, Bruno me dijo, oye, ¿por qué en vez de perder el tiempo grabándolos, ¿por qué no me grabas a mí? Sí, yo soy el que juega, ¿no? Dije, órale, pues va, te voy a grabar, güey. Dije, y como mi papá en su momento, yo también jugué un rato fútbol amateur, nunca me acompañó, porque pues yo creo que tu papá y mi papá primero eran trabajar y luego, primero lo que deje, después lo que apendeja. Sí, la realidad es que ahora sí que en la parte pues, cultural, familiar, que pudimos haber vivido nosotros, o sea, yo empecé a jugar tarde, o sea, yo no empecé de niño. Yo sí empecé en la primaria, en quinto. O sea, sí, o sea, yo jugaba afuera de la casa, ahí en el barrio, sí. a las cascaritas y jugábamos con botes de Fruitsy, ¿te acuerdas? Que les metíamos papeles y, o sea, sí jugaba, me gustaba, obviamente no decía que era bueno ni malo, o sea, yo pateaba un balón y era parte de la bola, pero sí ya, precisamente hoy día la edad que tienen nuestros hijos es cuando yo empiezo a jugar. Okay. O sea, yo realmente empiezo tarde, tuve la oportunidad de jugar el Leones Negros, mi familia siempre ha sido futbolera, okay. O sea, la realidad es que mi papá, paz descanse, jugaba fútbol, y vaya que jugaba mi papá, o sea, la realidad es que hay que reconocerlo, vaya que jugaba, volante central o defensa central, duro, pero yo me acuerdo, de chiquito, y ahorita dijiste, más allá de mi alma mater, pues es el equipo de mis amores, que son los Leones Negros. Mi papá, la familia de mi mamá, con todos sus hermanos, primos, tenían un grupo que eran los Ureña. Okay. Y yo me acuerdo que pues, éramos la porra, todos los tíos y sobrinos con la playera del equipo. Y, o sea, tengo vagos recuerdos porque ya fue hace un buen tiempo. Pero ahí es donde pues, yo empiezo, ¿no? En el tema de fútbol. Tuve familia que estuvo también trabajando en clubes, o sea, sobre todo ahí con las Chivas Rayadas del Guadalajara. Y yo me acuerdo haber hecho una pretemporada por invitación de uno de mis tíos, hacer una pretemporada porque él era el preparador físico del equipo piloto y la reserva. Okay. Ahí va tu loco. O sea, obviamente yo tenía 4 años menor que el equipo de la categoría y no les quiero contar que no me moví 2 semanas después. Sí. Pero, o sea, surge de ahí y sobre todo era muy diferente el ambiente de fútbol a nuestra infancia, que digo, no estamos tan lejanos de la edad. Yo espero cumplir la edad que aparento, siempre, pero la realidad es que hoy día creo que siempre lo que se hace afuera de la cancha y que nosotros vemos como papás, pues creo que nos ha tocado de todo, ¿no? Sí. O sea, insultos, gritos, papás que somos directores técnicos y que no dejamos hacer el trabajo a realmente la gente que dirige a nuestros hijos, y son cosas que yo he aprendido porque en algún momento lo llegué a hacer, o sea, y fue un tema de darme cuenta de, o sea, creo que en lugar de estar construyendo la formación de mi hijo, pues le estoy generando presión o generando estrés que no era necesario, y realmente Matías empieza a jugar realmente en la escuela, en el colegio, pero era un tema más de... Ahora sí que yo siempre digo, y esta frase la decía mi familia, es cuando somos chiquitos todos jugamos en la alineación TEB, o sea, todos en bola. Okay. Porque tú vas a un partido que es aparte que es súper divertido, porque tú ves a las criaturas que finalmente el uniforme les llega a los tobillos, porque no hay muchos uniformes con su talla, y andan todos detrás del balón. ¿Por qué? Porque finalmente lo importante siempre es el balón. Lo que queremos es ir a patear, ¿no? Y entonces ya ahí estamos los papás afuera de, no, a la derecha, no, a la izquierda. Entonces el niño es como de, lo único que me importa es ir a patear el balón. Okay. O sea, ir a meter gol, yo honestamente desde mi época, realmente había pocos niños que queríamos ser porteros. Sí. O sea, la realidad es que hoy día todos queremos ser Messi, Cristiano. Ajá. Queremos ser el que sale en la foto. Y la realidad es que ahí yo empecé a aprender y por eso fue el compartir esta idea de hacer esto, porque pues tú veías a los papás en los partidos gritándole, o sea, les gritábamos a los niños, les decíamos qué hacer. Entonces ahí te imaginas al pobre chamaco entre la tribuna y viendo acá. Entonces ahí fue cuando acordamos, o sea, que yo iba a tratar de involucrarme lo menos. Y lo que acordamos fue, ahora es un simple chiflido, ¿no? De repente sí le aviento
Ya ahorita ya no, porque ya soy narrador, pero Pero a veces te sale. pero de repente sí, o sea, sí busco buscar apoyarle en lo que sume para él. Así es. Y sí, la realidad es que Matías un día me dijo, papá, cuando esté en la cancha no me hables. Perfecto. O sea, válido. Y la realidad es que hemos tenido estos ya casi 3 años en este acuerdo, porque finalmente yo les soy honesto, papás, hasta mal nos vemos. O sea, sí es un tema que ahí aprendimos en el sentido, ¿por qué? Porque nos gana, el fútbol es pasión, el fútbol es tratar de apoyar, de alentar, pero a veces nos sentimos como si estuviéramos, si le gritamos a la televisión cuando uno de los jugadores de nuestro equipo falla un gol, de repente es... Espérame, déjate, lo tengo más cómico, güey. Estadio Jalisco, allá cerca de la lámina, y le gritas, güey. Sí, o sea, es un tema que finalmente eso es parte del fútbol, y eso es parte de lo que nos apasiona, nos gusta, nos desestresa, porque también es un tema que de repente es el único lugar abierto en donde podemos vociferar cualquier cantidad de cosas, pero recordemos que los que están jugando son ellos, son nuestros hijos. Entonces, oye, o les vamos a dar un consejo. Si quieren ir a sacar el estrés, que se vayan el martes ahí a Medrano, a la Coliseo, güey. Bueno, de ahí también es un tema, porque es una fiesta y es una algarabía espectacular ir a las noches de lucha, pero si no, tan sencillo como agarren una almohada y griten. Finalmente nadie los va a escuchar, abracen un árbol, o sea, aparte hoy día todo el mundo decimos si somos todólogos y somos chingólogos. Sí. La realidad es que no hay verdad absoluta, esto lo hacemos con la intención de que sea algo que nosotros podamos decir y a ustedes les pueda aportar y les genere valor, y el día de mañana se pueda transformar la relación también con sus hijos, con poderlos acompañar y apoyar, sobre todo es siempre apoyarlos, porque creo que todos lo hacemos por el apoyar. Yo no creo que ningún papá, bueno, quién sabe, a lo mejor ahí ya voy a sacar el primer centro, pero es nuestro, yo creo que podcast. Nosotros no, o al menos en mi caso, yo hablo por mí, siempre voy a hablarlo en primera persona. Yo no hice que mi hijo jugara fútbol. O sea, yo no obligué a mi hijo a que él jugara fútbol, sino él sencillamente empezó. Claro que lo primero que recibió de mi parte fue un balón, obviamente. Pero la realidad es que a él le gustaba jugar con sus amigos. O sea, él no veía... Es más, no veía ni siquiera fútbol. De repente era complicado que se sentara conmigo a ver, porque yo sí veo mucho fútbol. La realidad es que yo sí veo mucho fútbol. Okay. Y fue un momento en que, fue una conversación que yo tuve con mi esposa, y me decía, ¿no piensas meter escuela o algún equipo? Y le dije, no, o sea, hasta que él me lo pida. Ajá. Y curiosamente fue la bendita pandemia, en donde él ya, o sea, ya en casa, pues ya escuchabas el balón todo el tiempo, ya arriba en la pared y en el cuarto, y decías, espérate, o sea, la realidad es que coincidió mucho con un entrenador que le tenía mucho cariño a mi hijo, y él fue el primero que lo invita a jugar en un equipo, y vaya que armó un trabuco, o sea, porque se llevó a todos los buenos, uh-huh. A todos los buenos y a mi hijo, porque siempre era la carrilla que yo le hacía a mi hijo, y no, la verdad es que hizo un muy buen equipo, chicos que ya se conocían entre ellos, porque algunos eran compañeros de la misma escuela, okay. Y ahí empezó, y de repente tú decías, pues era un niño de este tamaño, y hoy día ya es un niño de mi tamaño. Dices, pues ¿cuál ya no es un niño? Ya es un joven. Y es precisamente transmitirles pues todo lo que ha pasado en cuando tú veías hasta con cierto cariño a que tu hijo pateara un balón y que estuviera corriendo, a hoy día ya que te dice, papá, ya no tomo refresco, papá, ya no... me voy a desvelar, papá, si hay una fiesta hay que regresarnos temprano porque mañana tengo que entrenar o mañana tengo que jugar, y dices, ay, güey, ya se lo está tomando en serio. Sí, y qué bueno, o sea, porque es parte de su todo formación. Este proceso formativo. Exacto. En donde parte mucho de aprender a acompañarlos en la educación, y sobre todo el que pueda desarrollarse también socialmente. Si los papás nos desarrollamos socialmente y hacemos podcast. Así es. Entonces, ellos lo pueden hacer. Ellos seguramente tendrán sus ideas, tendrán sus cosas que quieren hacer. Y aquí estamos y aquí estaremos. Y bueno, pues hay que compartirles de qué va a tratar el podcast. Y el podcast... Arránquese. Pues es explicarle, vamos a explicar los pilares que traemos para este podcast, ¿no?
Primero es la formación deportiva, segundo es la salud y la nutrición, la psicología y las emociones, prevención de lesiones, relación papá-entrenadores, porque híjole, ahí eso va a ser un tema muy, muy bueno. Relación entrenadores-papás también, porque Sí, de repente sí, sí porque es un también tema que hay que sumar mucho. En ambos sentidos. En ambos sentidos, pero sobre todo, obviamente, ni yo voy a aventarme un podcast de psicología para decirles lo que opina un psicólogo. No, vamos a traerlos. Vamos a tenerlos. Sí. Ya tenemos un listado importante que van a ir conociendo. Ahora sí, si se los decimos ahorita, pues no, ¿verdad? No, aguántense. Y por último, desarrollo humano. Sí. El hecho de estar aquí sentados y platicar y iniciar esta locura, don Muri, pues es que no buscamos nosotros formar estrellas, buscamos formar personas que jueguen fútbol, porque hoy esa parte en la sociedad está muy descuidada. Sí, tristemente la realidad es que, y lo vemos, la realidad es que lo vemos todos los fines de semana a través de patear un balón. O sea, sí es un tema. ¿Y por qué nos atrevemos a decir que vamos a tocar esos temas? Porque ya lo estamos viviendo, lo vivimos y de repente no sabíamos. Y seguramente vendrán cosas más divertidas y más complicadas, pero sobre todo en el sentido de cómo lo superamos o cómo hoy día es el proceso de acompañarlos o en qué momento estamos precisamente de distintas circunstancias o situaciones. Obviamente algunas habrá que tratarlas con humor, otras habrá que tratarlas con la seriedad necesaria, porque finalmente es algo que de ahí nace el propósito de esta plática, de estar hoy día frente a una cámara, donde realmente estamos dos que no somos ni fotogénicos, pues, pero parte de decir, oye, así como ya tuvimos puntos en común, a pesar de ser muy diferentes y que eso nos tiene acá, pues la realidad es que el día de mañana alguien que nos esté viendo puede decir, no, man, ¿te identifica? Ahora, sí. Y que también se vale, o sea, y ellos, este es un canal y un foro abierto para todos ustedes, papás, jugadores, formadores, profesionistas que estén ligados academias al deporte, escuelas formativas, equipos de fútbol, donde precisamente quiero contar una historia, ¿no? Este será un canal abierto para contar historias y que esas historias puedan ayudarnos a transformar, a redefinir y a acompañar de mejor manera a nuestros hijos. Y muy importante, vamos a esperar mucho su participación en los comentarios, de aquí abajo en la descripción, en la zona de comentarios. Va a ser muy gratificante estarlos leyendo. ¿Por qué? Porque gracias a ellos que nos van a estar viendo, nos van a estar dando la pauta para ver si vamos bien, vamos mal, qué mejoramos, de qué hablamos, de hecho, ¿no? ¿A quién sugieren que invitemos también? Sí, claro, y incluso también o sea, más allá de, esperamos críticas, obviamente, estamos abiertos siempre a críticas, como les decimos desde un principio, no somos dueños de la verdad absoluta y en este caso, en este canal, tampoco somos dueños del balón. No. Pero siempre va a estar pensado y lo que vamos a platicar y comentar va a ser en función de buscar siempre que de allá hacia con nosotros haya mucha más información. ¿Por qué? Porque precisamente de eso se va a enriquecer el mensaje que queremos trabajar. ¿Por qué? Porque el fútbol mueve masas, mueve familias, mueve al mundo. Separa familias también, o sea, es un tema que habrá que platicarlos y esto siempre será un canal abierto para ustedes. La retroalimentación siempre será bien recibida, las críticas también, las mentadas de madre también, las risas también. Sí. ¿Por qué? Porque finalmente lo hacemos por el simple hecho de darnos gusto a nosotros y trasladar esto para nuestros hijos y que el día de mañana nos vean y digan, ¿en verdad hicieron ese ridículo? Sí, también lo hicimos. También. Mira, mis viejos. Sí, no sabes contestar el celular y andas grabando. Entonces, y bueno, la parte divertida. Así es. ¿Para quién es el podcast, don Muri? Para todos, principalmente jugadores, papás, familias, entrenadores. Muy bien. Profesionistas, no solamente, no hablando de fútbol, profesionistas de cualquier profesión que puedan aportar valor, información y que quieran dar un mensaje. Obviamente esto lo hacemos
fuera de tintes políticos, fuera de una camiseta o decir una playera o estar en preferencia de alguno u otro. Somos papás y estamos a favor de nuestros hijos, es lo único que les podemos decir. De hecho, había algo que comentábamos, me decía Don Muri en días pasados que lo padre de esto es estarnos conociendo. Somos dos papás que coincidimos con un equipo de fútbol. Sí, correcto. Y nos estamos conociendo porque esto también es chamba. Ahora sí que voy a utilizar la frase de alguien que conozco, que yo espero que pronto esté con nosotros transmitiendo su mensaje. Esto es inversión. O sea, la realidad es una inversión de tiempo, de esfuerzo. La creatividad es un poquito ahí que estamos trabajando. Así es. Pero obviamente es un tema ¿y por qué es inversión? Porque es un trabajo hecho para todos. Que el día de mañana a lo mejor el mensaje pueda, además de resonar en nosotros, en nuestra cabeza, en la de nuestros hijos, en la de nuestra familia, pues pueda resonar con mucha gente, pensando en que finalmente esto lo hacemos no porque queremos que nuestro hijo verdaderamente sea profesional. Ojalá, ojalá, pero sobre todo porque queremos seres humanos de calidad, seres humanos que quieran dejar algo al resto de la comunidad, de su sociedad, de su familia. Ellos, para mí eso es lo que vamos a formar, esa estrella, ¿no? Así o sea, es. precisamente en que nuestros hijos sean profesionales en su vida. Si bien nosotros seguimos aprendiendo, creo que ellos tendrán mucho que aprender aún. Y precisamente es con toda la intención, el amor de padres y de familia que queremos ahora sí que brindar ese mensaje, ¿no? Y mira, principalmente ahorita la juventud, la niñez o todos los millennials, centennials, ya no sé cómo se llaman, han perdido lo que tú y yo en nuestra época era muy importante, el amiguismo. Hoy su amiguismo es estar en una tablet, estar en un celular, o peor tantito, ya contarle tus penas a la inteligencia artificial. Sí, que finalmente nosotros creo que hemos sido afortunados en nuestras generaciones. Sí, la verdad sí. Porque la realidad es que pues ahora sí nos ha tocado todo, ¿no? Televisión blanco y negro, no había celulares y existía el chismógrafo. O sea, el WhatsApp hoy día era nuestro chismógrafo, la realidad. No, las redes sociales. Las redes sociales eran nuestro chismógrafo. La realidad es que la televisión a color, la computadora, el pasar de radio a podcast, el teléfono finalmente que para marcar tenía que dar vueltas, circulito. Y hoy día le dices un comando de voz a un dispositivo móvil y te marca a donde sea. O sea, la realidad es que cuando contamos esto con nuestros hijos, la realidad es que nuestros hijos hasta se botan de risa y dicen, no mames, papá, o sea, ¿cómo que ustedes hacían eso? Para mí, y coincidimos en una plática, fíjate, esto no te lo había comentado, coincidimos hace algunas semanas, teníamos una plática en común con unos amigos, y todavía seguíamos asombrándonos de que en nuestra época se desarrolló el fax. Sí. Y tú decías, ¿cómo esta hoja que se mete aquí sale del otro lado del mundo? ¿No? Y eso para mí ha sido, coincidía con este camarada que decía, para mí ha sido el invento más fascinante, porque decías, ¿y dónde está el papel que estoy metiendo aquí? ¿No? Porque eso pasa, o sea, realmente el papel pasaba a otro lado. Y eso era nuestra comunicación. Hoy día, imagínense que este mensaje, esta locura que estamos haciendo, se puede hacer en España, de esta manera, y lo puede ver todo el mundo. Y eso es lo divertido con nuestros hijos. De hecho, te voy a platicar algo. Cuando nosotros de niños veíamos a alguien en la televisión famoso, ¿sí? Decías, wow, ¿no? Hoy, con la tecnología y con estos medios de comunicación, de creación de contenido, está acercando más a ese sueño que tuvimos tú y yo. A lo mejor hoy nuestra es que lo haces próximo, sí. O sea, hoy día ya seguía a Cristiano Ronaldo sí. O sea, ya lo tengo aquí y me entero todo el tiempo. Pero te lo voy a decir en la manera personal. Tú sabes que tengo otro podcast. Sí. Y, por cierto, muy bueno, tienen que verlo. Hay los creadores al día. Y es muy, muy curioso para mí que no soy una persona pública, que no soy una persona famosa, que, oye, tú eres el de los creadores, oye, tú eres el que sale, oye, ¿qué me consejo verás? De primero si te sacas de onda.
Después dices, vas tomando el tema y dices, órale, qué chido. Está padre. ¿Alguien me ve? Sí. ¿No? ¿A alguien le interesa? Qué chido. Sí, no, y es que esa parte, pues yo creo que es parte de todo, o sea, la base, la causa raíz, ¿no? La realidad es que nuestros hijos no pierdan el tema humano, el tema social, que finalmente, si bien hay espacios y hay tiempo para poder estar detrás, del frente de una pantalla, o sea, hoy día, por ejemplo, o sea, lo que nos dedicamos también tiene que ver con la tecnología, entonces siempre habrá tiempo para todo, pero es como, y lo veía yo en una entrevista que le hizo Valdano a Messi, también en su canal, casi como el de nosotros, y decía, o sea, hoy día pues yo jugaba, a ti te tocó jugar en la calle, afuera de tu casa, o te ibas 2, 3 cuadras a jugar con la pelota, o que ibas con la bicicleta, o que las niñas se ponen a jugar en matatena, o la cuerda, la soga, el resorte. El resorte, el bebé leche. Y lo complicado es que hoy día es más difícil que los niños salgan a la calle. Sí. Y la manera en que nosotros hemos entendido y que hemos encontrado similitudes es que nuestros hijos se están entreteniendo en una cancha de fútbol, porque van y entrenan 3, 4 veces por semana, conviven con 20, 25 niños diferentes, con situaciones diferentes, y de repente hoy día nosotros, porque eso es lo que pasa en nuestra dinámica, o sea, tú llevas a Bruno a su equipo, yo llevo a Matías a su equipo, coincidimos aquí el fin de semana, ¿sí? Pero siguen conviviendo con otros 20. No, 60, somos 60 nosotros. No, se habla de esta cancha, sí son 20 personas, o sea, 20 familias más. Los 2 equipos. 20 familias más, entonces, y es como de repente, es como de, hasta el cómo te acercas, cómo tratas, el que ahí viene el señor, ahí viene o sea, son temas que si a nosotros como adultos de repente también nos cuesta socializar por un equipo de fútbol, pues nuestros hijos es la manera en que ellos están haciendo amigos, es la manera en que ellos están buscando puntos en común, es la manera en que ellos pueden estar transmitiendo y contando sus cosas, sí. y que para nosotros, ahora sí que el primer consejo que podemos a lo mejor decir es de aprovechemos esos momentos que tenemos la oportunidad. Hoy día, como abrías tú, Inge, la grabación diciendo, quizá nosotros no tuvimos esa posibilidad. ¿Por qué? Porque nuestros papás estaban trabajando, o eran ir a ver un partido sí, un partido no. O sea, a mí tuve la fortuna de que mi familia completa fuera a verme jugar, pero también fue un tema de ir a verme jugar representaba para ellos perder un día, ¿no? Y era un día que a lo mejor ellos querían estar haciendo otra cosa, sí. pero la dinámica familiar también para nosotros era pues hoy juega tu hermano, ¿no? Y hoy día los pasa, no, pues oye, que va a haber una primera comunión, va a haber una fiesta, espérate, tiene partido Matías. Entonces de repente sí es como empezamos a combinar y embonar agendas y ¿sabes qué? Pues nos ha pasado. No, pues Mati juega a las 10, pero la misa es a las 2. No, sí llego. ¿No? o que vas, o sea, hoy día es parte de que nosotros afortunadamente hemos tenido la posibilidad de estar presentes con nuestros hijos. Sí ha habido momentos en los que ahora sí te quedas a entrenar y uno tiene que ir a buscar la chuleta, como siempre. O tú ve y yo bebo y luego regreso, o le hablas al papá. O ayúdame, llévatelo y allá te alcanzo. Y entonces hoy día, y pasaba, y acabas de decir algo bien fuerte, porque de repente nos pasa, papás, es que yo no le suelto a mi hijo para que se lo lleve a alguien más. Sí. A pesar de que nos conocemos, para ir a un partido de fútbol. Entonces, de repente también es un tema de, son lazos de confianza, entender obviamente, sí. a las demás familias, a su dinámica propia, porque sí, de repente decías, ¿cómo que no va el fulanito? Si es el que anda on fire ahorita, sí, ¿no? Sí, entonces, pues de esto se trata, amigos, y que esperemos que poco a poco vayamos mejorando. Vamos a estar como nómadas, diríamos. O sea, hoy día quisimos arrancar en donde nace todo, que es una cancha de fútbol, que nos apasiona estar acá viendo a nuestros hijos patear un balón, pero el día de mañana estaremos en un lugar cerrado, estaremos con nuestros invitados en su entorno, en su ecosistema, precisamente porque de eso se trata esto. O sea, es que la gente conozca más de lo que en el mundo en que estamos inmersos, de qué más podemos aportar
hasta en el simple hecho de, realmente mi hijo descansa 8 horas, sí, porque lo mandamos a dormir y se queda en su cuarto, pero que se duerma. ¿Quién dice que debajo de la almohada no tiene celular? Y nunca nos damos cuenta? Exacto. Hasta eso vamos a platicar. Obviamente no vamos a encuerar a nadie, es un tema de anécdotas, de temas de inspiración, temas de situaciones, de cómo que esta situación, cómo la resolviste tú, cómo la resolví yo, o cómo no la hemos resuelto, o quién más nos ayudó. De que ahorita están, bueno, el mío, no sé si el tuyo empieza, pero el mío está en la pinche edad del caime bien. Pues es que son adolescentes, o sea, la realidad es que, aparte, vamos a estar atravesando esta etapa, entonces imagínense qué divertido estarlo pudiendo platicar con ustedes, porque sí, o sea, de repente es un tema de, yo siempre he dicho que las formas sí marcan diferencia. Sí, claro. Y hoy día en el pedir está el dar. O sea, cosas que nuestros padres nos han dicho mucho tiempo, que a lo mejor hoy día le podemos transmitir a nuestros hijos y nos mandan por un tubo, ¿no? Ya estás viejo. ¿Por qué? Porque finalmente yo siempre he dicho que las formas sí, influyen. Pegan, sí. Hasta la manera en que te contestan hoy día. Pero ahora sí que también por eso vamos a tener psicólogos, sí, por eso vamos a tener invitados para que nos ayuden también en este proceso, porque pues como todo, ¿no? Dicen que cada mente es un universo y bueno, y más cosas. Y nomás para darles un ejemplo. Usted, don Muri, en su época de jugador callejero, ajá, en su época de jugador de unidades, ajá, jugaba en una cancha como esta. Bueno. ¿Qué decíamos? O sea, uno de los puntos en común que como queríamos arrancar precisamente esta aventura, pues era una cancha de tierra, ¿no? Sí, claro. O sea, ¿por qué? Porque finalmente ahí te barrías y terminabas todo raspado y al rato tu mamá te decía, pero ahí andas, cabrón, barriéndote. Sí, y traías hasta el culo rosado. Y no, o sea, son temas de... Y canchas con vidrios, sí, con piedras, con varilla, con colillas de cigarro, con latas de cerveza. Vidrios. Y ahí jugabas. Sí, ahí jugabas. O sea, aquí estamos. ¿Y sabes qué me pasó? Yo tuve la oportunidad de conocer... o sea, tienen su casa, conocen la zona de Atemajac. Pues obviamente ahí el Club Occidente, la parte del occidental acá por el Batán, la unidad Santa Elena, la Tucson, o sea, eran canchas, o sea, a tierra, o sea, literalmente, sí, y era el polvorín, y cuando llovía, no te digo cómo nos trataban las mamás, porque era de, ve cómo dejaste el uniforme, cosas que nos pasan ahorita también, sí. Pero la realidad es que cuando hablamos eso con nuestros hijos era de, hasta la manera en cómo lo decimos y qué representa hoy esto para, que dicen, no, yo tierra no juego, dice. ¡Ey! ¡Ándale! Ya salió la estrella, sí. ¿No? Oye, no, espérate, los zapatos, güey. No, bueno, a veces eran los tenis. O sea, yo tuve zapatos de fútbol hasta que empecé ya a jugar un tema más formativo, ya en temas básicos. Pero, pues eran los tenis. No, yo sí compré, digo, mi papá sí me apoyaba y me compraba mis zapatitos de fútbol. Garcis. Sí, claro. Garcis. Hoy, que te piden los Messi, que te piden no sé quieren qué, los Predator, quieren los F50, tanto. Con los Evo, con los Mercurial. Y tú decías, antes di que o sea, sí, que te doy, cabrón. Están los taquetes y ponle clavos, o sea. Pero ahora sí que es cómo ha cambiado la parte de la sociedad. Obviamente, el tema consumista de todos pues ha evolucionado muy fuerte y es como, o sea, hoy día, como bien decías, o sea, hasta ganas te dan de barrerte en esta cancha, sí, ¿no? O sea, claro. Es un tema que, y es más, y eso sí hay que agradecerlo porque es parte que ha sido mucho en la evolución también de las unidades deportivas. Hoy día ya la mayoría, creo, o al menos las que nos conocemos y nos toca andar, pues ya son sintéticos. Digo, siguen estando arriba del concreto, ¿verdad? O sea, tampoco es como el top. Pero bueno, al menos ya es una alfombrita parejita donde el balón llega a ser un poquito más uniforme en el bote. Y eso les ayuda a los niños también, o sea, pero ahora sí que como dicen también, el barrio enseña, sí, claro, ¿no? Claro. Y hoy día, curiosamente, trasladamos el mensaje del barrio a una cancha, no en estas condiciones, ¿no? Pero la realidad es que sigue siendo el barrio, ¿no? O sea, ahora sí que donde convergemos pues muchas familias, sin hablar de estratos sociales ni mucho menos, pero
porque nuestros hijos juegan y se divierten, ¿no? Fíjate que ahorita que estaba reflexionando, como dicen 3 doritos atrás. Lo pones así en el clip. El tema de, yo le he dicho a Bruno, ¿sabes lo que te va a dejar el fútbol, cabrón? No, papá, ¿qué me va a dejar? Un chingo de amistades, güey. Y Sí, que va a ser bien parte de- chingón que en 20 años, oye, ¿tú eres fulano? ¿Tú no jugabas en tal lado? Sí. Y dentro de tu ramo, a lo mejor laboral, cabrón. Sí, Hola, puedes yo coincidir, soy jugábamos, sí, fulano, sí. oye. Y ahora, como están ellos con todo el tema de comunicación más a la mano, que puedes encontrar gente de una manera más rápida. Entonces, güey, dije, eso es lo único que te va a dejar el fútbol, güey. Sí, sí, o sea, Amistades. lo decíamos hace rato, o sea, hoy día cómo están socializando nuestros niños. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es divertido que llegues y, no, pues yo jugaba en el equipo en tal lugar. Ah, chinga. De repente, no me acuerdo. O sea, si yo para aprenderme los nombres tengo problema, de repente, o sea, para ellos es esto que es parte de otras tantas cosas que va a haber, ¿no? O Sí. sea, la parte de, insisto, del esfuerzo, la disciplina, actitud, la constancia, el esfuerzo, el sacrificio, La tolerancia. la tolerancia, al fracaso, a la derrota. el estrés. Y pasaba, o sea, una de las grandes cosas que hemos platicado nosotros en casa es situaciones, ¿no? O sea, cómo también hemos visto la transformación de nuestros hijos en función de eso, ¿no? Antes solo les gustaba ir a patear, después ya no les gustaba perder, después ya no les gustaba un entrenador, o sea, porque también, o sea, fue un tema de, es que no me gusta cómo me está enseñando, cómo sigue en el tema de, pues ya no me gusta ser el último de la tabla, o ya no, o no me la están pasando, o sea, o llegas a las finales y pierdes. No, o circunstancias de que nos ha pasado, ¿no? O sea, ¿Sí? Llegué yo a jugar y nadie más. Otra. O sea, son situaciones que también es un tema de cómo se maneja o cómo manejamos también la información, porque para nosotros puede ser como más carrilla y más en tono de broma, pero también es como de, ching, ¿cómo exijo a los demás si nosotros lo hacemos, ¿no? Y son circunstancias que pasan todos los fines de semana. Así es. Todas las semanas. Y en todos lados. Y todo el año. Entonces, y en todos lados. Esto es parte de lo que vamos a poder platicar y disfrutar en este, ahora sí podemos decir canal. Sí, ahora sí, podemos decir ya es canal. Sí, es canal. Y esperemos que nos acompañen y que nos informen también y nos den su punto de vista, su experiencia, su vivencia, o también es un tema de, oye, ¿a ustedes también les está pasando o a ustedes también les pasa esto? Sí, incluso también decíamos algo tan simple de, oiga, profe, ya no cambien de uniforme, o sea, deje que por lo menos se le manche poquito, ¿no? O sea, porque sí no nos ha tocado particularmente a nosotros, pero hemos visto y compartimos con más gente de, ¿ya van a cambiar de uniforme otra vez? ¿Y ahora por qué? O sea, ya parecen equipo profesional, ¿no? O sea, el de local, el de visita, el de invierno. Espérense, ¿cuál es la prisa, hombre? Déjenos disfrutar. Dejen que se rompan. Sí, no. Dejen recuperarme del crédito del anterior. Sí, ¿no? Hombre. Y bueno, pues en la temporada les vamos a dar un pequeño adelanto. Vamos a tener entrenadores, vamos a tener psicólogos, vamos a tener nutrólogos, vamos a tener directivos de academias, vamos a tratar de traerles a exjugadores de renombre. Ya estamos trabajándolo. Y también, si ya lo ven y quieren venir, pues de una vez, ¿no? Nos ahorran el trámite, pero pues sobre todo es poco a poco vamos a ir buscando abordar un tema. Creo que el fútbol te da para hablar de muchas cosas. O sea, no vamos a hablar de que si México ganó o perdió, si la jornada pasada estuvo buena o mala. No. La verdad, lo único que nos interesa es nuestros hijos, su espacio de diversión, de esparcimiento y sobre todo hoy día en una visión que ellos quieren y que tienen de ir hacia adelante y hacia arriba. Entonces, creo que habrá muchos puntos en común contigo, con ustedes, con nosotros, y esto es la parte en que nosotros queremos enriquecerlo, ¿no? Teniendo personajes invitados que busquemos dar valor. Así o sea, la realidad es que este canal es para dar valor, no vamos a hablar de fútbol.
vamos a hablar de fútbol pero de otra Desde manera. fuera de la cancha. Y obviamente también diciendo y contando experiencias, ¿no? O sea, lo que nos pudo haber pasado el fin de semana pasado, o sea, en el partido, en el torneo, en lo que vi. La realidad es que jamás vamos a hablar, o al menos eso es lo que tenemos platicado, no vamos a hablar de un tema de la violencia que de repente sucede. Sí, no, estamos en contra de eso. En las gradas y provocado por papás, ¿no? O sea, sí estamos en contra de eso, no somos partidarios de eso, así que absténganse. Sí. Porque finalmente no es algo que nos guste, no es algo que queremos trasladarle a nuestros hijos. No. Obviamente en la cancha tendrán que buscar la manera de defenderse, Claro, obviamente claro. Es un deporte de contacto. Y lo entendemos, y lo que se queda en la cancha, lo que sucede en la cancha se queda en la cancha. Ahora sí que como en Las Vegas. Como en Vallarta. No profundicemos. Bueno. Ok, bueno, cosa importante, don Muri. El canal del podcast se llama Papá Futbolero Podcast, ¿sí? Y la transmisión de los partidos sigue siendo Papá Futbolero. Es que esa es otra parte importante, porque también hacemos el ridículo de voz. Ahora sí que nosotros parte de lo que hacemos es grabamos el partido y narramos el partido. Entonces, hoy día lo hacemos en el equipo en el que convivimos en conjunto, o sea, no lo estamos viendo, explorando si lo hacemos en más cosas. Y que finalmente también, si a ustedes les gusta, papás, entrenadores, lo que hacemos como narración, pues ahora sí que van a estar nuestro contacto y nosotros encantados de poder divertirnos con ustedes, en el sentido de poder dejar una experiencia hacia su equipo, hacia los hijos. O sea, la realidad es que no hay crítica. O sea, la realidad es que tratamos de observar lo que desde nuestro conocimiento puede estar sucediendo en la cancha. Se nos olvidan todos los nombres, esa es la realidad. O sea, se me olvidan todos los nombres, le cambio de nombres a los jugadores, entonces parte también del entretenimiento que tenemos. O sea, si tú te llamas Pedro, pero quieres que te llame Gael en la transmisión, te digo Gael. No hay problema. No hay problema, y sobre todo pues, tratando de hacerlo ameno y divertido, pero siempre buscando transmitir el respeto de lo que sucede en la cancha. Sí. No nos metemos o sea, no hablamos de la jugada o del árbitro, no nos enganchamos. O sea, también hemos aprendido en ese sentido a controlarnos, sí. Porque como todo, o sea, somos seres pasionales por la pelota. Entonces, de repente, hoy día en lo personal, hablando a título personal, a mí me ha servido para tratar de estar viendo mejor el partido, estar más enfocado en lo que sucede en la cancha. Y de repente sí es como de, llego a la casa y ya están viendo el partido y están cagados de risa de cómo se te ocurrió decir esto. Nos critican, pero bueno. Ahora sí que es parte de esto. Esperamos que les guste también. Vean los partidos, obsérvenos. En algún partido, en algún momento, en los últimos que hicimos, dije, si quieren alguna voz la podemos intentar. Sí, también. Entonces, pues lo haremos. Aquí no hay doctor, pero hay ingeniero. Y está un loco que se llama Don Muri. Entonces, ahora sí que puede ser versallesco o como quieran, pero lo hacemos para divertirnos. Es más, es nuestro hobby, ¿no? Es la manera en que nosotros dejamos de gritar de la grada y tratamos de enfocarnos en lo que sucede en la cancha. Entonces, y bueno, suscríbanse también en Papá Futbolero de las transmisiones. Y compartan, que compartir no cuesta. Esto es para ustedes y de nosotros y de nuestro andar en estos 7 años, para los que van iniciando o para los que están igual de nosotros y no se habían puesto a reflexionar en ese tema. Damos las gracias, vamos cerrando. Sí. Porque ya nuestro productor nos está echando ojitos. No, y el sol cada vez empezamos bajando. Con brillo. Digo, qué bueno que se dejó el brillo, porque luego la luz traigo el reflector ahí en la frente. Pero hay una frase que creo que es importante poder compartir, ¿no? Que hablamos de que si bien nuestro hijo a través de la cancha podrá tener experiencias, recuerdos importantes de goles, de pases, de jugadas, pues realmente lo que queremos que realmente recuerde de esto es cómo los acompañamos. Que ahí estuvimos a su lado. Que siempre, a pesar de todo, o sea, esta es la parte romántica que siempre nos va a gustar y siempre vamos a cerrar así. Esto es para que nuestros hijos recuerden, porque finalmente no sabemos si nos vamos a despertar mañana. Sí.
que recuerden que siempre estuvimos con ellos. Y Así siempre es. los acompañamos y los estaremos acompañando en perseguir ese sueño. Obviamente habrá cosas que tenemos que mejorar, tendremos que ajustar, pero siempre que en el recuerdo principal sea, pudimos estar juntos. Así es. Y bueno, pues no nos queda más que agradecer a la cancha Los Mandilones. Muchas gracias por su Hospitalidad, apoyo, sí, claro. hospitalidad. Y recuerden que aquí en la Liga El Verde de la cancha Los Mandilones hay fútbol sabatino y hay fútbol dominical. Dominical, que es donde nosotros narramos. Así es. Y nos pidieron un apoyo, nomás, de decirles que en 3 semanas. En 3 semanas empieza nuevamente la empieza liga. la nueva liga. Ahora sí que hay cupos disponibles. Categoría 2011. Categoría 2011. Si les interesa, vayan a su página de Facebook. Aquí se las vamos a dejar en la descripción. Liga Infantil El Verde. El Verde, así se llama. Pero le vamos a dejar la liga aquí en la descripción. Y si es interesado, comuníquense con Jaime. Sí, claro. Que él es el coordinador de la liga. Y bueno, pues ojalá acepten la invitación y vengan a jugar aquí en esta hermosa cancha. Sí, la realidad, digo, para los que nos ven y dicen, pues, ¿dónde están? Estamos en la zona de la Magdalena, acá en Tezistán, en Zapopan. La realidad es que es una zona donde hay muchos campos, muchas canchas, afortunadamente, sí, para que los niños puedan desarrollarse. La verdad es que estas canchas, yo creo que son de las mejores que hay en la zona. ¿Por qué? Porque estas canchas no tienen actividad más que los fines de semana. Así entonces, están pensadas para que los niños puedan precisamente hacer lo que más les gusta, teniendo el mejor cuidado posible en el piso, ¿no? Entonces, cualquier cosa, ahora sí que pueden contactarse con ellos, agradecerles. Y más importante también decir, suscríbanse. Que es ambiente familiar. Total, familiar, 100%. Como todos, o sea, hay a veces, obviamente, apoyo, gritos, polémicas, pero siempre la realidad es que ves niños jugando a la pelota afuera de la cancha, ves familia compartiendo, hay tiendita también, eso es importante, hay estacionamiento, digo, la zona es de afluencia, entonces la realidad es que son instalaciones que realmente nuestros hijos pueden disfrutar y pueden hacer lo que más les gusta, que es jugar con el balón. Miren, para que vean cómo se desliza el balón. Ahí está. Entonces, estamos aquí, síganos, suscríbanse, denle like. O sea, ahora sí, que lo tradicional de todo. Compartan. Sí. Y denos sus comentarios. Comenten. Lo más importante para nosotros es sus comentarios. Tenemos WhatsApp, por cierto. Sí, a ver. Entonces, les vamos a poner nuestro WhatsApp para que nos puedan compartir ahí, que si están interesados en venir a sentarse con nosotros o que nosotros vayamos a sentarnos con ustedes, podamos platicar, porque esto es una charla de papás. O sea, la realidad es que esto es una charla de papás. Foro abierto. Foro abierto. Entonces, papás invitados a estar junto con nosotros, compartiendo anécdotas y su experiencia y su vivencia con el sueño de sus hijos. Y nos vemos pronto. Pero no hemos dicho, ¿cuándo salimos? Salimos, pues prácticamente ya es hoy 1 de febrero, entonces... ¿Pero a qué hora? Vamos a salir jueves. ¿Los jueves? Jueves en la noche. ¿Jueves a las 8? Jueves 8 p.m. siempre va a estar la actualización. Son al menos 10 episodios, los que ya tenemos asegurados ahorita. Seguimos negociando, él quiere 10, yo quiero 15. No, ya tenemos 10 episodios asegurados con invitados. Okay. No, o sea, la temporada seguramente será mayor, pero hoy día ya tenemos 10 invitados. Habrá un foro, queremos hacer un foro de papás como parte de los siguientes episodios, precisamente para que platiquemos de lo mismo. Entonces, y transmisión semanal. Transmisión semanal. Muy bien. Jueves, 8 p.m., así que vayan adelantándole, suscríbanse, like, comentarios, recomiéndenos. No nos recomienden también, pues si no lo quieres, pues, está bien, no lo vamos a... Obligado no es. Y ahora sí que esto es con la mejor intención de ir mejorando, ¿no? Entonces, pues muchas gracias. Los dejamos, los esperamos en el primer episodio porque este fue el piloto y ya lo saben. Saludos a todos, menos a una. Hasta la próxima. Yo a todos.